Televisa presenta. Dice, si lo pillo por la disco, dice En MP3. La bebecita bebe Link y bebe Wiki, fuma marihuana y también se mete friki. Cena bella con la friki, friki. Las células se han convertido en el centro de estudios de investigación empeñados en encontrar nuevos métodos para combatir enfermedades como el cáncer, Parkinson, etc., así como para encontrar alternativas terapéuticas que mejoren los procesos de reparación de tejidos y órganos, o bien aumentar la defensa frente a organismos patógenos como las bacterias. Tienen una sorprendente plasticidad, ya que a partir de ellas puede generarse todo tipo de celulares existentes en el organismo. La célula madre adulta está más especializada que las células madre de origen embrionario, pues a partir de ellas puede generarse diferentes tipos de tejido u órgano concreto. Actualmente se están utilizando células madres obtenidas del cordón umbilical de trasplantes de niños con leucemias. En trabajos de científicos demostraron que se puede modificar el destino de la célula y convertirla en algo diferente. Esto abre nuevos campos de investigación de las células madre. Estas nos ayudan a comprender cómo se desarrolla un organismo complejo a partir de un óvulo fecundado. En el laboratorio, los científicos pueden hacer un seguimiento de las células madre mientras éstas se dividen y vuelven cada vez más especializadas, dando lugar a las células óseas, cerebrales y otros tipos. Identificar los signos y mecanismos que determinan si una célula madre elige seguir replicándose a sí misma o diferenciarse en la célula especializada. Y en este tipo de célula nos ayuda a comprender que controlar el desarrollo es normal. Las células madre estimulan la regeneración de los propios tejidos y producen fenómenos antiinflamatorios y inmunoreguladores, por lo que se emplean como terapia regenerativa, ya que son capaces de sustituir otras células dañadas por enfermedades, así como curar leucemias, linfomas o mielomas. Las células madres son la materia prima del cuerpo, o a partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio. Las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Las células madre y sus aplicaciones se encuentran en trastornos neurológicos, enfermedades de los huesos, enfermedades del corazón y vasculares, desórdenes en la sangre e incluso la diabetes. Dependiendo del tipo de trasplante que se realiza, hay 3 posibles fuentes de célula madre. Para usar en trasplantes se encuentra la médula ósea, ya sea del paciente o de alguien más, torrente sanguíneo, la sangre periférica, ya sea del paciente o de alguien más, la sangre del cordón umbilical de recién nacido, o incluso tenemos que tener cuidado que a pesar de un futuro prometedor que ofrece el uso terapéutico de las células madre, en la actualidad las investigaciones son una gran controversia, que esto se puede utilizar como referente a su origen, ya que la mayoría procede de embriones y en concreto de aquellos desechos de tratamiento de infertilidad. Teoría endosimbiótica, conocida también como teoría de la endosimbiosis seriada, es considerada por su aportación más importante. Describe el paso de las células procarióticas a células eucarióticas mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Dean Margulis propuso la teoría, inspiró en el trabajo de científicos que habían postulado con anterioridad la simbiosis entre organismos simples que podrían funcionar como la fuerza motora de seres más complejos. Sus etapas son: arriba, 1, fusión; 2, simbiosis; 3, ingestión y endosimbiosis; abajo, teoría de la endosimbiosis seria; 4, fusión de una arquea y una espiroqueta; 5, adquisición de mitocondrias; 6, adquisición de cloroplastos. Las pruebas que lo apoyaron fueron las mitocondrias y cloroplastos. Poseen su propio material genético, un cloroplasto circular y un ribosoma, semejantes a los procariotas. Las mitocondrias y los cloroplastos pueden ser destruidos por antibióticos que matan bacterias, pero no células eucariotas.
Organelos celulares. Son las estructuras que están en el interior de toda célula. Varían en morfología y se diferencian entre sí por la función que cada uno cumple dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi y los ribosomas. Los organelos están presentes en las células eucariotas y procariotas. El tipo y número de organelos que una célula posee depende directamente de su función y estructura. Organelos en células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que poseen un núcleo celular que contiene el ADN. Se encuentran presentes en organismos unicelulares y pluricelulares, por ejemplo, célula animal y célula vegetal. Este tipo de células está conformado por una estructura que posee una membrana, un núcleo celular y un citoplasma, donde se encuentra la mayor cantidad de organelos celulares. Los organelos les permiten a las células eucariotas ser más especializadas que las células procariotas. Organelos en células procariotas. Las células procariotas son aquellas que no poseen un núcleo celular. Se encuentran presentes en organismos unicelulares. Poseen una estructura más pequeña y tienen menor complejidad que las células eucariotas. Por ejemplo, las bacterias. A diferencia de las células eucariotas, las procariotas poseen menor variedad de organelos en su estructura, que varían según las características y funciones de cada célula, y están presentes solo en algunas, por ejemplo, los ribosomas o los plásmidos. Las células procariotas comparten con la célula eucariota la membrana, el citoplasma, los ribosomas y el material genético. Ejemplos de organelos en células eucariotas. Pared celular. Es una estructura rígida que proporciona protección a las células que se encuentran en plantas, hongos y en algunas células procariotas. Está compuesta por carbohidratos y proteínas. Esta pared celular protege a la célula del medio externo. Membrana plasmática. Bicapa lipídica delgada que contiene moléculas de proteínas. Es elástica y su función es regular el ingreso y egreso de sustancias a la célula. Protege la estructura y la integridad de la célula de los factores del medio externo. También se encuentra presente en las células procariotas. Retículo endoplasmático rugoso. Red de membranas que se encuentra presente en casi todas las células eucariotas. Su función es la síntesis y transporte de proteínas. Posee ribosomas que le dan su aspecto rugoso. Retículo endoplasmático liso. Membrana que continúa el retículo endoplasmático rugoso, pero no posee ribosomas. Tiene entre sus funciones el transporte celular, la síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio. Ribosomas. Complejos supramoleculares que están presentes de manera abundante en casi todas las células eucariotas. Su función es sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. También están presentes en las células procariotas. Aparato de Golgi. Serie de membranas cuya función es transportar y embalar proteínas. Se encarga de formar glucolípidos y glucoproteínas. Mitocondrias. Estructura de forma alargada u oval encargadas de brindar energía a la célula. Sintetizan el adenosín trifosfato, ATP, a través de la respiración celular. Se encuentran en casi todas las células eucariotas. Vacuolas. Estructuras que se encuentran presentes en todas las células vegetales. Varían en función de la célula a la que pertenecen. Tienen como función el almacenamiento y transporte, contribuyen al crecimiento de los órganos y tejidos vegetales. Microtúbulos. Estructuras tubulares que tienen entre sus funciones el transporte intracelular, el desplazamiento y la organización de los organelos en la célula, la intervención en la división celular. Vesículas. Sacos intracelulares cuya función es almacenar, transmitir o dirigir residuos celulares. Se encuentran separados del citoplasma por una membrana. Lisosomas. Bolsas esféricas que poseen enzimas digestivas. Tienen entre sus funciones el transporte de proteínas,
la digestión celular y la fagocitosis de patógenos que atacan a la célula. Se encuentran presentes en todas las células animales. Son formados por el aparato de Golgi. Núcleo: estructura membranosa que contiene el ADN dentro. Las biomoléculas. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que forman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principales por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones impredecibles para los organismos vivos. Empezaremos con las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas constituyen un amplio grupo de configuraciones moleculares presentes en los seres vivos. Por definición, la estructura básica de las moléculas inorgánicas no está compuesta por un esqueleto carbonado o átomos de carbono enlazados. Sin embargo, esto no quiere decir que los compuestos inorgánicos deban carecer en su totalidad de carbono para ser incluidos dentro de esta gran categoría, sino que el carbono no debe ser el átomo principal y más abundante de la molécula. Los compuestos inorgánicos que forman parte de los seres vivos son principalmente el agua y una serie de minerales sólidos o en solución. El agua es un elemento en la biomolécula inorgánica más abundante en los organismos. Presenta una serie de características que la convierten en un elemento indispensable para la vida, como un punto de ebullición elevado, constante dieléctrica alta, capacidad para amortiguar los cambios de temperatura y pH, entre otros. La característica distintiva de las moléculas inorgánicas encontradas en la materia viva o en ausencia de ligaduras carbono e hidrógeno. Estas biomoléculas son relativamente pequeñas e incluyen el gas, agua y una serie de iones y cationes que participan de manera activa en el metabolismo. La molécula inorgánica más relevante en la materia viva es, sin lugar a dudas, el agua. Además de esta, otros componentes inorgánicos están presentes y se clasifican en gases, aniones y cationes. Dentro de los gases tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. En los aniones se encuentran los cloruros, los fosfatos y los carbonatos, entre otras. Y en los cationes están el sodio, el potasio, el amonio, el calcio y el magnesio, y además de iones positivos. Estas se combinan entre sí para formar las moléculas que componen la materia viva. Biomoléculas orgánicas. Están formadas por carbono al que se unen al menos hidrógeno y oxígeno, y en muchos casos nitrógeno, fósforo y azufre. Consideramos moléculas orgánicas aquellas que se basan en la química del carbono, entre las que los hidrocarburos son las más sencillas. Las biomoléculas orgánicas se encuentran en todos los seres vivos y se caracterizan por tener una estructura basada en el átomo de carbono. Si las comparamos con las moléculas inorgánicas, las orgánicas son mucho más complejas en términos de su estructura, además son mucho más variadas. Se clasifican en proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Sus funciones son extremadamente variadas. Las proteínas participan en elementos estructurales, funcionales y catalíticos. Los carbohidratos también tienen funciones estructurales y son la principal fuente de energía de los seres orgánicos. Una de las características más relevantes de las biomoléculas orgánicas es su versatilidad a la hora de formar estructuras. Esta enorme diversidad de variantes orgánicas que puede existir se debe a la situación privilegiada que aporta el átomo de carbono en el centro del segundo periodo. El átomo de carbono posee 4 electrones en el último nivel de energía. Gracias a su electronegatividad media, es capaz de formar enlaces con otros átomos de carbono, formando cadenas de distinta forma y longitud, abiertas o cerradas, con enlaces sencillos, dobles o triples en su interior. Las proteínas constituyen el mayor grupo de moléculas orgánicas mejor definidas y caracterizadas por los biólogos. Este amplio conocimiento se debe principalmente a la facilidad intrínseca que existe para ser aisladas y caracterizadas, comparada con el resto de las 3 moléculas orgánicas.
your hand and hold it closer